Bien, Carlos, Sí, señor. tú sabes que la política, ayer lo hablábamos con Wandy Ramírez, tiene que tener sal. Y hay un evangelio. Hasta en el evangelio está que la gente tiene que tener su poquito de sal. A ver, ¿cómo? ¿Tú no viste el de hoy? A ver, dígame. Déjame ver si míralo aquí. Ok. En aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, Ajá. pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salarán? Te quiero decir eso porque hay muchos políticos desabridos. Sí. Ellos no se explican por qué es que no prenden. Sí. ¿No? ¿Y por qué que hay gente así que dice que él es bueno, pero le falta como un qué sé yo, así? Porque hay gente que son... Como un no sé qué Ajá, sí. Como, y un qué sé yo. como que le falta el deso, como dice Soto Jiménez, así. La gente que tiene que tener, no solamente ser bueno, también hay que demostrarlo, también hay que tener carisma para esas cosas. Y Putin es amigo de todos los malos, de Berlusconi y de Donald Trump. No, pero es que ¿Cómo? uno de los logros de Berlusconi ¿Qué es dice Félix? que era en llave. De los dos. Sí. Compartía la Pero vida de Berlusconi con la mujer. Sí. decía que Berlusconi, una de las cosas que lo resaltaban como mandatario era que él no ocultaba sus amistades, era públicamente afín con muchísima gente. Es que eran tres sinvergüenzas en el poder, porque ellos hacían vagabundería también. No, pero es que el factor común, por ejemplo, es los negocios. Es decir, públicamente tú no puedes demostrar ciertas enemistades en los negocios. Y lo que yo me enteré también ayer, que quizás Berlusconi fue un gran inspirador para Donald Trump. O sea, no fue que uno aprendió, no fue al Ellos revés. se complementaban, porque mira, ayer él lloró y dio el pésame, Putin, por la muerte de Berlusconi. Eran tres en llave, Sí. ¿verdad? Y tú puedes estar seguro que si Trump gana, Putin hace una fiesta en Rusia, ¿verdad? Sí, claro. Así es que vamos a decir que los que señalan de malo, resulta que no eran malos nada. No eran malos nada, porque eso no eran guerreristas ni hacían lío. Bien, señores, quiero decirle a Domingo Páez y a Nemén Nader, amigos míos los dos, Sí. que vayan al paso. Sí. Solamente le quiero decir eso. Mire, hay un documental que muestra mucho lo que fue la vida de Arnold Schwarzenegger, el actor. Y en esa etapa de él como gobernador de la Florida, No era de California. de California, como gobernador de California, hay un aspecto interesante que resalta de cómo en el centro, como en un patio que tenía la gobernación, él habilitó como un área de fumadores, que realmente le daba dos cualidades. En primer lugar, daba una imagen de transparencia, es decir, todo lo que se veía que hablaba públicamente con quienes hablaba, quienes entraban y en qué ambiente se desarrollaban ciertas conciliaciones dentro de su ejercicio como gobernador, pero también despertaba cierta envidia por, cónchale, yo necesito ser de las personas que entren a esa carpa. Es decir, hay ciertos símbolos de cómo, de acciones sencillas que motivan una proximidad de la gente y a un interés por participar en las decisiones de Estado en algunos lugares. Bueno, resulta que hay una coincidencia. Llegó el doctor Castillo. Cuando el doctor Castillo llega, hay que quitarse el sombrero. Doctor, hay una coincidencia que los temas que teníamos, todos están en el listín de hoy. Entonces lo que vamos a coger el listín y decir que primero, el PLD abre un proceso de alianza con la oposición, pero excluyen a aquellos que se aliaron en contra de ellos. Y hay una fotografía muy interesante que da cuenta de que
como que esa gente está muerto de risa, ¿verdad? Ellos tienen ahí una chercha, ¿verdad? Una chercha, mira, hoy están muertos de risa toditos. Fadul, Temístocles, el candidato Abel, parece que el chiste lo hizo Danilo, ¿verdad? Porque realmente ellos hacen un anuncio que es muy justo y dice, bueno, si esa gente se juntaron para sacarnos del poder, no procede ahora que nos aliemos, a pesar de que en política todo se vale, pero resulta que algunos de esos aliados determinaron la derrota de ellos, como fue la división. Y en esa misma dirección está, y mira, la pusieron una frente a otra, son los dos elementos más importantes de la política en el día de ayer. El PLD no quiere alianza con Leonel Fernández, ni con nadie que se alió. Pero por otro lado, la justicia, yo no sé si lo hicieron para llenar requisitos, pero anularon el fallo de los tucanos. ¿Qué significa? Que van a comenzar de nuevo. Y el único elemento en que se señala a Leonel es en los tucanos. Así como en todo este proceso anticorrupción, que todos los caminos terminan en Danilo, así pasa con los tucanos. Porque los tucanos termina Leonel sentado en un tucano, en el momento que se compró eso, sin ser piloto. Así es que quiero decirle que revisen bien eso. Si quieren embromarle la paciencia a Leonel, ese no es el camino con los antecedentes que tenemos. Dice, vamos a abrir el proceso en medio de las elecciones. No es para condenarlo, pero para porque mencionarlo ya nada más le hace daño. Entonces, si hay iniciativa de la justicia, dice, no, queremos ponernos cerca del poder, pueden estar cometiendo un error. Ahí Lula es presidente, y inventar ahora con Leonel no va a tener un buen resultado. No hay ninguna forma. Es más, lo van a victimizar. Pero, como aquí hay los sabios, sí, míralo ahí en su avioncito, capitán piloto, ¿verdad? Así es que eso está abierto de nuevo, en plena campaña. Mientras el PLD dice, y no queremos alianza con él. Por otra parte, el periódico trae algo que hace días hemos estado visitando Ciudad Nueva y Ciudad Colonial. El título del reportaje dice, las edificaciones de Ciudad Nueva se venden o se abandonan. El costo de remodelación es tan caro que han decidido vender. Con una gran carga de historia. Se deterioran por falta de mantenimiento. No, lo que pasa es lo siguiente. Miren, primero, los propietarios de las viviendas de Ciudad Nueva y Ciudad Colonial son familias, son la familia más antigua, no solamente de la ciudad, sino de República Dominicana. Segundo, con excepción de la familia Vicini, que hay que hacerle un reconocimiento, porque ellos, sus viviendas, sus propiedades, las han remodelado, y las que han comprado
las tienen en el mejor estado. Pero ellos no pueden comprar una ciudad, o no deben hacerlo. Pero si lo hacen, estaría muy bien. Yo creo que hay que darle un título de gobernadores de ciudad colonial, porque lo que han hecho es algo que hay que verlo. Pero lo que no es Vicini tiene dos componentes. Primero, el reponerlo, el remodelarlo y ajustarse a las regulaciones de patrimonio cultural hacen que la inversión no sea rentable. Le voy a poner un ejemplo. Hay una propiedad en la calle Mercedes que tiene aproximadamente 1.500 metros el tamaño. Lo único que le queda es una fachada. Detrás de la fachada tiene 1.000 metros. Solar yermo, con un ranchito ahí para el que cuida. Delante de la fachada, un parquecito que está en el título, pero es de uso público. Patrimonio no le permite, aunque esté en su título de propiedad, hacer nada en ese parquecito. Y tiene que usar la fachada en caso de remodelación, porque es una fachada histórica. Y tiene una solución de continuidad con el entorno. ¿Qué solución le buscaron? Le buscaron un precio enorme, un precio imposible de pagar, y esa propiedad tiene, desde tiempos inmemoriales, ahí abandonada, en un lugar en que todo su entorno está remodelado. Están vendiendo en $1,500,000 y nadie la quiere comprar porque no le permiten construir en el solar. Si lo construyen, tienen que ser una parte usando el frente, la fachada, y no le pueden hacer más de 2 pisos. Además, las condiciones que pone patrimonio cultural tienen otro elemento, que el que construye en ciudad colonial debe de hacer, antes de construir, un estudio arqueológico. La cantidad de elementos valiosos que están enterrados dentro de ciudad colonial, la gente no se lo imagina. No estoy hablando de botija y de morocota. Estoy hablando hasta de antiguas construcciones que están subterráneas, que están enterradas. Doctor, hay ¿cómo se llama la callecita? Que es una callecita peatonal que da al arzobispo Portes, que comienza... La Macorís, la que comienza en el convento. Sí, pero que una vez yo fui ahí como periodista, ahí que en una remodelación aparecieron 6 entierros. Y entonces yo digo, oye, pero eso, es decir, todos los que viven ahí en esa parte están conscientes de que esas casas hace 300 años se construyeron encima de un cementerio. E incluso hay hasta hay fosos, excavaciones de cisternas antiguas, pero en muchos casos son construcciones que terminan paralizadas por los mismos requerimientos que usted está diciendo. Mira, remodelaciones. Hay un problema en esa calle que tú dices, y es que esa fue una calle que se transitó hasta hace 40 años. Entonces la hicieron peatonal. Sí. Pero la Macorís, que Arzobispo Portes y Padre Villini, fue una calle que siempre fue
usada, entonces la cerraron, pero ahí tienen que, para conseguir eso, creo que hay un patronato, pero no tiene la suficiente. Entonces, ¿qué ha traído eso como consecuencia? Ha traído eso como consecuencia que las propiedades, como no las pueden remodelar, le ponen muchas condiciones, entonces le ponen un se vende. Míralo ahí, esa es una, la que está en el periódico de hoy. Le ponen precios inaccesibles. Por ejemplo, yo conozco una propiedad de 400 metros que está al lado del Museo de Duarte, donde nació Juan Pablo Duarte. Y ahí está además el Instituto Duartiano. La casa que está al lado tiene 400 metros, es de 2 niveles, no es colonial. No pregunte cuánto vale. No pregunte cuánto vale. De manera, donde estaba Editora Taller, Sí. yo no sé si tú la conociste. Tengo una Esa es referencia otra. de por donde es más Esa o está menos. enfrente de la casa de Duarte. Ese problema creo que deben de pensarlo. Y hay mucho dinero que se usa de organismos internacionales que dan fondo a la conservación de monumentos coloniales. Entonces, el periódico habla del déficit de sangre, pero eso lo vamos a dejar ahorita porque tenemos al director Hematología. Del Banco de del Sangre. Hemocentro. Exacto. Pedro, sí. Señores, nos da mucho gusto ver lo bien que le contesta el señor obispo de Higüey a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el otro día en una forma hasta descompuesta, dice que el gobierno tiene mucho privilegio para la Iglesia Católica. La Iglesia no contestó. Exoneraciones, etc. Y nosotros queremos decir una cosa. Primero, todas las ocupaciones y todas las dictaduras, yo creo que en principio son malas. Una ocupación extranjera en un país no tiene ninguna duda de que es mala. Ahora, como esa ocupación o una dictadura tuvo resultados de que tuvo un lapso y durante ese lapso ocurrieron y se hicieron cosas. Todas las cosas que se hicieron no fueron malas. Es decir, las dictaduras y las ocupaciones tienen cosas malas y cosas buenas. Entonces, si nosotros buscamos la ocupación americana, las dos ocupaciones americanas y la que tenemos todavía, tú vas a encontrar que ellos trataron de hacer algo, pero algo a conveniencia de ellos. ¿Quién trajo los evangélicos aquí? La ocupación americana del 16. ¿Quién trajo el béisbol? La ocupación americana del 16. Y si trae cosas buenas y cosas malas. ¿Quién midió la tierra, el sistema de medición de tierra? Fue Estados Unidos. ¿Quién dejó a Trujillo? Estados Unidos. Es decir, tiene cosas. Ahora, esta era de Estados Unidos. España. España descubrió América. Dicen que fue por casualidad, pero descubrió América. Pero en esos barcos llegaron personas que maltrataron a los aborígenes, personas que saquearon el oro y la caoba y mucha riqueza, pero también personas que civilizaron a muchos indígenas. Y
educaron mucha gente. Si tú me preguntas cuál de las dos ocupaciones fue buena, ninguna. Pero ¿cuál fue menos mala? La de los españoles. Entonces, el señor obispo de Higüey, en un trabajo que está en el listín, no dice le voy a contestar a Estados Unidos. Dice así: la Iglesia Católica en República Dominicana lleva adelante su misión pastoral a través de 11 diócesis y de un ordinariato militar con 675 parroquias y 75 capellanías. Unidades penitenciarias, capellanías hospitalarias, regimientos militares y policiales. Con tal presencia alcanza a cubrir todo el territorio nacional, desde la localización urbana más antigua hasta el más recóndito paraje de los ambientes rurales del país. Al accionar de la Iglesia Católica ya sucedía en esta tierra más de 300 años antes de la proclamación republicana del naciente Estado Dominicano, marcando con sabor y mística cristiana las más relevantes iniciativas de progreso, desarrollo, bienestar del llamado Nuevo Mundo. La Iglesia lideró la conformación de las primeras instancias de educación y enseñanza, las primeras escuelas, la primera universidad, así como el primer hospital, el primer leprocomio, y no digamos lo que eso significó, y no digamos, y sigue haciéndolo hasta el día de hoy, el establecimiento de órdenes religiosas y proyección cultural de las casas conventuales. Un juicio histórico sobre la Iglesia Católica en República Dominicana la sitúa muchísimo más allá de su trabajo más propio y fundamental. Es en efecto algo que una institución de carácter espiritual o religioso se ha encarnado, con una presencia pentacentenaria que expresa e inserta en la vida nacional una cosmovisión cristiana promotora de la trascendencia y dignidad de nuestro pueblo. El grito de Montesinos motorizó el compromiso discutible de la Iglesia con las causas sociales, especialmente en la defensa de la dignidad humana y de la vocación de todo ser humano a autodeterminarse en función de su conciencia y de su libre albedrío. La causa educativa, aunque a regañadientas, ya en los albores de la República Dominicana bajo el liderazgo de Monseñor de Meriño, la enseñanza escolástica deudora de centenario pasado colonial dio paso a un sistema escolar más cercano a las propuestas normalistas de Hostos. No se trató de una operación de carácter meramente ideológico, sino de una definición que vino a fungir como brújula del nuevo Estado Dominicano. Así, el trabajo de Monseñor Castro Marte, obispo de Higüey, habla de la salud física, de la salud espiritual, de la promoción humana y de la conformación cultural, comunitaria, agrícola, agroforestal y de los institutos que la Iglesia ha promovido y ha fundado. Por tanto, nosotros queremos felicitar la forma en que Monseñor Castro les responde a Estados Unidos en una forma fina, elegante y sin interés de abrir polémica. Ustedes no tienen derecho. La Iglesia tiene una impronta que Estados Unidos no la puede señalar aquí. Así es que nos hubiera gustado leer todo el artículo, pero está en el listín de hoy y está en las páginas del periódico. Hay también una información interesante que
es mucho más importante de lo que muchos se imaginan, y es que muchos dominicanos ganan sueldos en dólares haciendo el trabajo desde aquí, en computadoras. Eso comenzó con una empresa de zona franca que se llama San Isidro. Telepuerto San Isidro. Telepuerto San Isidro, que es propiedad de los pelleranos. Así es que eso es lo que nosotros coincidimos con el amigo El Listín. Bien, te repito que hay que tener sazón para ser político. Sal, salsa y sazón. Que se lean el Evangelio de hoy, que no es de religión, es de la necesidad de que los hombres públicos estén sazonados, no pueden estar desabridos. ¿Sí? Cuando no tiene sal, no tiene sentido. Dijo el mismo Jesús. Sí. Así que no es cualquier pendejada, No, ¿verdad? claro. Quiero decir que ahora se ha puesto mucho más de manifiesto el tema de la publicidad de los medios, que por suerte los medios están en buenas manos. Si no estuviesen en manos de quienes están, yo creo que tuviéramos muy pocos medios de comunicación, porque mantener un medio, un programa, no es fácil. Mire, hay detalles que la gente no tiene ni la menor idea. Ustedes saben, y si no lo saben se lo vamos a decir, que si tú tienes una línea, por ejemplo, si en este programa se asume una línea en favor del gobierno, una línea en que van Abinader, otro que va, óyeme, en diferentes formas y trayendo los invitados y haciendo un baluarte de reelección. Posiblemente tenga publicidad del Estado, del gobierno, pero posiblemente sectores del sector privado que no comparten esa candidatura, te quitan la publicidad. Pero no te dicen nada, no tenemos, estamos estudiando el presupuesto del año que viene. Pero también al revés, si tú comienzas y dices, Leonel Fernández es el Mesías prometido, es lo mejor, inmediatamente gente del gobierno y de otros grupos no te dan publicidad. Pero hay otra movilidad, otra modalidad. ¿Sabe cuál? El que yo no te doy publicidad porque tú tienes una posición que pueden pensar que yo la estoy financiando. ¿Tú entendiste? Sí, así es. ¿Eh? Sí, claro, pero hay algo que yo quiero preguntarle. Hay una con eso que usted dice. hay una persona que tiene mucho interés en que un candidato sea presidente, pero no quiere que se sepa que él está financiando ese candidato. Entonces, él no ve con buenos ojos y no te da publicidad para que no se vea que él está financiando una posición crítica contra su candidato o al revés. Así que esa situación está pasando, sobre todo ahora en que lo económico es tan importante. Con todos esos narcos presos y con toda esa gente de los juegos buscándolo,
el dinero de la publicidad de la política se está poniendo difícil. Pero ¿no tiene uno a veces como la percepción como de que Leonel Fernández es quizás el candidato como que tiene mayor aceptación o posibilidad de calar bien en el sector empresarial? No, Leonel Fernández tiene que estudiar bien su posición. Digo, la tiene estudiada su posición. Primero, es el candidato de mayor experiencia. 12 años gobernando, 20 años dirigiendo un partido. Tú no lo puedes negar. Inteligente, se preparó, pero Leonel tiene rechazo. Y Leonel tiene que buscar algo que está en el PLD, Ajá. que es su ADN. Ese es el problema. El ADN de Leonel está en el PLD, no en la Fuerza del Pueblo. Por eso es que él cantaletea tanto los 2 millones. Pero él tenía 2 millones en el PLD. Es como un espíritu sin cuerpo, así, una cosa así. Sí, pero él tiene cuerpo. Lo que pasa es que no tiene el suficiente para poder, por ejemplo, en este momento, vencer a Luis. Porque Luis tiene un cuerpo más grande, que es el gobierno. Entonces, Leonel Fernández tiene una capacidad de crecimiento que ahora el PLD le ha dado un palo. Pues dice, nosotros no queremos alianza contigo, quítate eso de la cabeza. Yo creo que ellos están riendo de eso. En la foto que sale en el periódico. Ellos están riendo de eso. Porque ellos le ponen la tapa al pomo. Ellos no salvan al PLD, pero le cierran el paso a Leonel. Del que debe estar muerto de risa es el PRM. Es así. Claro, Sí. claro. El que sale Beneficiado. beneficiado de eso es el PRM. Ahí está muerto de risa. Porque el PLD en realidad tiene un problema actualmente. Y es que esa posición no lo ayuda a conseguir alcalde, que es lo que se va ahora mismo a decidir en las próximas elecciones. No lo ayuda con eso. Pero tampoco eso ayuda a Fuerza del Pueblo. Y hay otro asunto que hay que tomar en consideración. Cuando hemos tenido aquí en la República Dominicana 3 fuerzas políticas más o menos pujantes, como cuando, por ejemplo, Hipólito compitió, que no consiguió el 50%. ¿Te recuerdas que le faltó un poquitico? Sí. O cuando Peña Gómez, que hubo que hacer una segunda vuelta. Siempre que hemos tenido esa situación, ha habido segunda vuelta. Y eso es lo que tenemos hoy en día, 3 fuerzas políticas. Se pudiera decir entonces que con 3 fuerzas políticas por encima del 10% cada una, como dijo alguien en un análisis hace poco, hay una segunda vuelta casi asegurada. Entonces usted tiene que trabajar para ganar, clasificar y también para quedar bien posicionado para alianzas de cara a una segunda vuelta. Si tú te niegas hoy y asumes esa posición frente a las elecciones municipales, ¿cómo vas a justificar entonces una alianza si clasificas para una segunda vuelta? Pero tú comenzaste con un tema que es cuando dijiste, pero el PRM se beneficia de las declaraciones del PLD. Claro. Pero yo te pregunto, ¿es cierto? No cogemos alianza de los que se fueron en contra, pero los que se fueron en contra tampoco están con el PRM. No, claro. Ya están solos. Claro. Pero mi pregunta es, en primera vuelta, ni eso lo determina, ¿verdad? Esa posición del PLD no señala al PRM como ganador de primera vuelta. No, claro. Eso tiene un efecto, y es que hay 2 fuerzas políticas que van a luchar por quedar en la segunda posición y que van a hacer el trabajo y ya están en eso. Por tanto, eso puede que dificulte. Descontado que el gobierno quede en primera. Yo creo también. que todavía hay yo creo que hay posibilidad, depende mucho, pero es muy difícil. Entonces usted tiene 2 fuerzas políticas compitiendo en la oposición con empuje, y eso lógicamente que va en desmedro del PRM. Ahora, el PRM tiene una ventaja en todo esto. ¿Cuál es la ventaja? Que va a arrasar en las municipales.
va a arrasar en la municipal. El PLD puede que tenga más alcaldes que Fuerza del Pueblo. Es probable que consiga más alcaldes, porque tienen mejor estructura y tienen buenos candidatos en muchas localidades que pueden dar la batalla, pero el PRM se lo va a comer en las elecciones municipales, a los dos, si van separados. Eso es lo que yo entiendo. Entonces tú estás sacrificando alcaldes por quedar en la segunda, por quedar como principal partido de la oposición. Entonces es una posición política que es un poco complicada. ¿Te entiendes? Doctor, antes de tú llegar, estábamos hablando de que Putin era amigo de Berlusconi y amigo de Donald Trump. Y ayer le dio el pésame a todo el mundo en Italia. Pero lo que me llama la atención es cómo el mundo se dividió en dos tipos de gobernantes. El bélico, que es el partido, ahora el demócrata es el bélico en Estados Unidos. Sí, porque eso son de las cosas raras que hay ahora mismo. Los de izquierda, porque el Partido Demócrata que es de izquierda, son los belicistas, los que tienen las alianzas con el complejo militar industrial. Pero esto es raro y eso se va a poner. Ayer nos aclararon que no habrá ningún tipo de condena que le hagan a Donald Trump que impida que él pueda ser candidato y presidente, porque Estados Unidos tiene esto previsto, que un proceso judicial no anula un candidato, porque prevén que se pueda hacer desde el poder, es un wolf laissez-faire, ¿cómo se llama? Laissez-faire. Laissez-faire. Lawfare. Está recaudando más y aumentó su popularidad. Ese problema, ahora tráelo para acá. Esto de los tucanos, de revivir esa vaina, no puede ser un error de alguien que esté inventando, tratando de hacerle daño a Leonel, y se puede revertir en contra de quien lo hizo y a favor de Leonel, de victimizar a Leonel. Bueno, eso yo no lo descartaría, porque ahora mismo está de moda el lawfare, está de moda ahora mismo. Y está en Estados Unidos. Sí, eso está en Estados Unidos. pero fuerte. Porque yo le voy a decir una cosa, Joe Biden no hizo lo mismo, aunque el tamaño pueda que sea distinto, pero hizo lo mismo que Donald Trump. No se llevó documentos para su casa, se lo llevó. Y Hillary Clinton no tuvo un problema con los correos electrónicos aquellos. Incluso mintió y borró correos electrónicos. ¿La sometieron en algún momento? No la sometieron. Sí, pero que además tienen que leer los periódicos. Mira, gana Lula, Donald Trump sube en la popularidad. Endorgan, que tiene muchísima, uno porque no se ha enterado de la política turca, pero sí, ese es un personaje. Es un personaje, es un personaje, y que ahora es vital porque es la puerta de entrada de los dos que están matándose. Entonces, involucrar a Leonel ahora yo creo que no fue buena idea. Si es que la justicia le quieren dar una manito al PRM, podrían estar equivocados. Digo yo, Ahora mire lo que está ocurriendo con las encuestas. Las encuestas dicen que aquí la corrupción no es el principal tema de preocupación. No. Eso no es el principal tema de preocupación de la gente. Tú sabes que ese tema de que la corrupción ya no es el principal tema que van a buscar los dominicanos a tener en cuenta, como lo fue en el proceso pasado, para votar. Es uno de los temas más importantes. Y es así totalmente. Tú te pones a ver, la gente tiene su problema de la delincuencia y su problema económico. Dentro del problema económico está el trabajo, la inflación, lo que tú quieras. Pero es fundamental que ese no va a ser el principal tema para votar, que se va a tomar en cuenta para votar. Inclusive, teniendo en cuenta que todos los partidos políticos no solo están contando con las alianzas, los partidos políticos están contando con esa brecha de 30, 35, 40% de gente que no vota o que se mueve, que no está en partido, que no está en alianza, que no está en nada, que son el grupo que le dio la mayoría al PRM. Exacto. Con lo que ustedes hablaban, y yo quiero que el doctor tal vez me escuche algo. Cuando vino el caso de Odebrecht,
nosotros dijimos varias veces que hay un antes y un después de Odebrecht. No de Tucano, ni que hay un antes y un después de Odebrecht. Y que la secuencia del caso de Odebrecht y la presentación de las pruebas de todos estos procesos judiciales van a marcar un cambio en la forma de ejercer la función pública. Te voy a decir una cosa. Hay muchos sectores que dicen que el tema del dinero y el dinero del narco y el dinero del juego y el dinero de los empresarios va a ser difícil y escaso en estos procesos electorales. Por el comportamiento que ha tenido la justicia o la persecución a esos sectores. Porque si un narcotraficante cayó preso y no fue defendido o no fue absuelto, entonces, ¿para qué me sirvió los aportes? Lo mismo ha ocurrido en el juego y con los empresarios, con los casos que estamos viendo ahí. Y vuelvo atrás. Mi punto de vista con esto es que no hay, que ese dinero sí está. Y ese dinero va a continuar. El dinero del narco, el dinero de los empresarios, el dinero del juego, va a continuar como continúa siempre en todos los sistemas del mundo. Lo que va a pasar es lo que nosotros dijimos aquí hace como 10 años cuando comenzó, o 7, 8 años cuando comenzó lo de Odebrecht. Hay un antes y un después. ¿Ustedes saben lo que va a pasar? Que todo el proceso de aportes, por no decirle otra cosa, porque es que el aporte es un mecanismo en muchos casos de soborno, en otros casos de comisión, en otros casos de impunidad, en otros casos de simplemente un aporte político. ¿Tú me estás entendiendo? Se mezcla una cosa con otra. Cuando tú, ¿qué tú vas a ver? Que ha cambiado la forma. Tú no vas a ver los chequecitos, tú no vas a ver los choferes, tú no vas a ver el entrégame aquí, los emails de Hillary Clinton. Tú no vas a ver nada por email, tú no vas a ver nada por WhatsApp. ¿Por qué? Porque estos procesos documentaron. Tú no vas a ver los testaferros, tú no vas a ver tú vas a ver que todo eso va a continuar. Y lo que hemos diseñado es tú vas a ver un buen sistema de uso de la ley de compras y contrataciones. Ahora, ¿qué hicieron esa gente a partir de ahí? Se sentaron a ver. ¿O tú crees que las obras van a desaparecer? ¿Tú crees que lo otro va a cambiar? ¿Tú crees que van a cambiar los aportes? Búscame un negocio de juego que haya cerrado. Lo que ha cambiado y lo que va a cambiar es la forma, el proceso, todos esos argumentos y detalles que hemos visto en estos procesos. Mira, esa gente comenzaron con el caso de Odebrecht. Delaciones premiadas. Hay que probarlas. Los testigos. ¿Por qué cayó preso Jean Alain? ¿Por qué cayó preso fulano de tal? ¿Por qué cayó preso? ¿Cómo se pagó esa operación? ¿Cómo se transfirió eso? ¿Quién recibió eso? ¿Quién lo llevó eso y lo entregó? ¿Tú me estás entendiendo? Y cuando tú no puedas probar eso, y esa gente, el cuento, que desde mi punto de vista, nada de eso
va a dejar de ocurrir aquí. Se ha minimizado, se está persiguiendo, ha obligado a utilizar y hacer las cosas bien, pero no es verdad que en este proceso electoral nosotros, todos esos recursos están ausentes. Esos recursos lo que están es haciéndose y dándose de otra forma. Bien, quisiéramos felicitar a alguien que está de cumpleaños, una persona muy querida por nosotros aquí, a pesar de que no tiene mucha participación en la revista, pero es una persona muy amigo de la familia y alguien que yo tenía entendido que iba a ser asesor, si es que no lo es, en el tema de las prisiones y de la procuradora, inclusive, que es muy amigo de ella, que es Roberto Santana. Roberto Santana se desempeñó en ese sector y quisiéramos resaltar la labor que ha hecho. Pensábamos que podían utilizar más a Roberto. Ayer propusimos una serie de temas sobre los presos. Yo creo que hay un interés en descongestionar cárcel. Lo primero es habilitar la cárcel que ya está terminada. Ahí tienen 8,000 localizaciones o locales. Segundo, el tema de enfermos y el tema de viejos. Además de la cantidad de presos preventivos que no se le ha conocido su caso. Se calcula que de 26,000 andan por 14,000 los que realmente están cumpliendo pena. Los otros, que más o menos es la mitad, pues se pueden descongestionar, primero conociendo sus casos. Y nos referíamos a Américo Espinal Hué, que fue procurador de Salvador Robles Blanco, que un día fue a las cárceles y toda esa gente que estaban enfermas, que estaban viejos, lo sacó y creo que sin existir la domiciliaria en esa época, lo mandó para su casa. Entonces, la domiciliaria es la solución, no es ponerlo en libertad. Personas de más de 70 años enfermos, personas de más de 65 años o personas de cualquier edad con un certificado médico. Domiciliaria, no es que lo pongan en libertad ni le den tampoco una amnistía. Creo que se puede crear una comisión del Colegio Médico, de INASIF y de Salud Pública que estudie todos los casos de los que se quieren someter a un examen médico, porque no tiene sentido. Hay personas que cuando la condenen no van a ser condenados a más tiempo del que ya tienen preso. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que aparece una noticia hoy rarísima y es que un testigo en contra de Cáceres, que otorgó todas las pruebas de la acción premiada, ahora resulta que tiene un proceso paralelo por haber comprado una virginidad. Dios, mire. Dio unos cuartos para que le trajeran una virgen. Y lo sometieron. ¿Qué tú crees? Que tú te veo arrugado. Pero es que hay cosas como que salen como tan tardíamente así. Bueno, porque aparece tarde a veces. Denuncian Raúl Girón habría pagado 50,000 pesos por la virginidad y de una menor. Sí. Bueno. Yo vi eso, pero... Tú verás el caso de las delaciones premiadas. Ahí también hay un diputado. No, lo que implica que entre parte y parte hay un cuerpo investigativo. Hay un diputado que hace 2 meses le están buscando un juez para que lo juzgue, de esos que tienen jurisdicción privilegiada.
No hay juez que lo juzgue. Sí. Mire, usted sabe que yo pensé mucho en usted cuando yo vi que le van a abrir un proceso a un abogado que le dijo dos cosas feas a Camacho y a Berenice. Yo no entendí eso. ¿Qué fue? No, parece que él se fue muy a lo personal y le puso como dos calificativos feos a ellos. Uno le dijo títere, a otra le dijo... Entonces yo digo, oye, No, a ella le dijo títer y a Camacho le dijo que él era un... Como la gente que ponen ahí. Pero lo demandaron el abogado. Bien sí, pero hecho. yo nunca... Pero, en Bien. primer lugar, el que se vaya... miren, el que se vayan A él le dijeron que estaba cobrando por Jean Alain sin ser su representado. Ajá. Sí, es que Déjame tanto buscarlo. Ministerio Público como abogados tienen que ser comedidos en audiencia. No. Tener cuidado. Eso no es Pero mira, necesario. Y no dije que la audiencia se vale todo. A Camacho... A mí me dijeron que en una audiencia se vale No, todo. hay, no. hay delitos de audiencia. Delito de audiencia. A Camacho le dicen títere y a ella le dicen ridícula. Pero yo digo, irse a lo personal en medio de una defensa judicial como que, oye, que bajo hemos caído. Y además, la manera en que ellos responden es una manera que yo no había visto que se le hubiera respondido a nadie. De que te vamos a someter por falta de respeto. Pero también es que el show hay que moverlo. Una virgen ahora. Sí. Lo que nosotros queremos, ¿cómo debe de ser? Mira, Miriam Germán tiene 3 comunicaciones a sus propios adjuntos, que son muy específicas y categóricas. Esa es la posición correcta, la que ella trazó. Primero, se inhibe cuando hay algún tipo de relación con los acusados. Y segundo, les llama la atención de que no metan en los medios de comunicaciones todo. Ella en todo hace una serie. Yo no sé por qué ellos no le hacen caso. Y viven un dime y direte. Lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque hay acusados que están diciendo que compraron procuradores. Eso es lo que está pasando. A mí me consta. Hay acusados que están hoy en investigación, que dicen en la calle, que están sueltos, que ellos han comprado Ministerio Público. Entonces, esos ministerios públicos, para que vean que ellos, tú me estás diciendo eso, 18 meses de coerción. Eso es lo que está pasando aquí. Porque lo que está diciendo es, no se puede joder mucho. Es que él hablaba de que ahora habrá más cuidado para hacer las cosas, y es verdad. Ese es un aspecto bueno de la lucha contra la pero corrupción. Pues está seguro. poniendo hasta el propio gobierno le está poniendo la valla alta. pero Porque es uno de los el problemas. gobierno no puede aparecer ahora gastando dinero público de que para hacer campaña. Eso Y además el tendría consecuencias. presidente le ha advertido. Ahora tú decías lo de los celulares, que hay que van a hacer más Pero cuidado. Hillary se bromó por unos email. Sí. Ese señor de la muchachita lo descubrieron porque en el celular él tenía información. El celular fue incautado, se incorporó a la investigación y ahí aparecieron las evidencias de eso. Es lo que dice. Y pierde credibilidad el acusado. Déjate de estar dando pero- informaciones que ahorita está la fila en la telefónica cambiando a la gente los celulares por celulares nuevos, haciendo borrón y cuenta nueva, ¿viste? Esa es una realidad. ¿Usted sabe quién apareció en una relación premiada? ¿Quién? Joe Biden. Biden. Joe Biden. Porque supuestamente, bueno, lo mencionaron. Ustedes saben que en esos asuntos de relaciones premiadas hay un formulario especial. Llenaron ese formulario donde un individuo dijo que él había recibido $5 millones de unos ucranianos ahí, qué sé yo qué cosa. No, de unos chinos. Y lo recibió. Lo que están diciendo los Repite republicanos. lo que tú dices, repite lo que tú dijiste ahora mismo. No, eso hay que Un ver. ucraniano en una delación premiada dijo que él le dio a Biden $5 millones. Ahora, ¿tú crees que Biden tiene una Cuando era transferencia? vicepresidente. Una transferencia, No, eso- un cheque. Lo que están diciendo, pero lo que están diciendo los republicanos es, ¿por qué el FBI primero se cayó eso y por qué no hizo la investigación? ¿Qué fue lo que hizo el FBI? Eso es lo que quieren los Porque lo que es igual no es ventaja. Miren, en Estados Unidos hay Porque que ese es el problema. Hay que tener cuidado porque allá el perjurio es duro. Sí, Hablar mentira es peor que el delito. ese es un delito. Bueno, por- señores, Pero mira pues, el caso que nosotros mencionamos aquí, que hay que mencionarlo. Cuando Temístocle Montaza entró al caso de Brecht dentro de los primeros 14 imputados, si yo no estoy loco,
lo archivaron el expediente, lo sacaron, porque él probó que el dinero que él recibió en banco Era para la campaña. era de Odebrecht para la campaña de política. Entonces, el dinero que, y fue excluido, archivado, entonces el dinero que recibió Gonzalo Bien, no fue para la campaña, para eso fue que dijeron que fue, no fue para eso. Entonces habría que probar primero el delito de corrupción en el caso Hacienda, para entonces probar que el dinero fue ilícito con el que se mantuvo la campaña. Oye bien lo que te dan los precedentes de los procesos, porque lo que no era malo antes no es malo después. bien. Quisiéramos decir algo. Estamos hablando de publicidad hace un rato. Quisiéramos decir, antes quisiéramos, además de felicitar a Roberto Santana, felicitar a Monseñor Castro Marte, que además de la publicación que le respondió a Estados Unidos de una forma elegante, sin mencionar, señaló la obra de la iglesia desde el descubrimiento. Pero un día como hoy, él cumple años de ordenado sacerdote. Así que lo felicito, es un cumpleaños. Bien, queremos decir que hay publicidad y que la revista tiene publicidad. Mucha de la publicidad que tenemos es publicidad por una razón, porque los departamentos de ventas de las empresas que quieren vender, la revista le da con un blanco de público que puede consumir sus productos. Usted no hace nada con anunciar un pote romo a las 8 de la mañana. Aunque hay gente que se lo bebe, ¿verdad? Pero no tiene Se sentido. desayunan con eso, sí. Pero una leche, un yogur, una crema de afeitar, ¿verdad? Un jabón, Café. eso procede, perdón. El pan, Café, jugo, el pan, la café, pasta de un dientes, jugo. todas esas cosas. Entonces, hay productos de la salud. La revista es ideal, pero también nosotros tenemos algunos emprendedores, personas que les resulta difícil promover sus productos por lo costosa que es la publicidad, pero hay que ayudar a algunas personas a vivir. Y quisiéramos decir que cuando se quiere ayudar la revista, consuman lo que la revista anuncia, ¿verdad? Queremos recordarles que Vigosex, te encanta ese producto. Vigosex es el producto que hace quedar bien con la pareja, no hay ninguna duda. Los apartoteles Drake están en los lugares más céntricos, cerca de todo, con la mejor tarifa, en Naco y en La Bolívar. Y quisiéramos pedirle a nuestro querido amigo Kelvin un anuncio de algo que es un producto que usa mucho más de lo que ustedes se imaginan. Porque hay productos que se usan pero no se difunden el uso. Y ahora hay un producto que está muy de moda, Sí, que es la faja. sí. ¿Tú sabías que Pero, se usa mucho la faja? Sí, la faja. ¿Eh? Sí. Feli tiene una. No, como función, no, lo grande del caso, que la columna no tiene repuesto y hay que cuidarla. Entonces, la faja ayuda a darle ese soporte para hacer todas esas actividades que está haciendo esa muchacha y que usted puede hacer también con esa faja puesta. Esa faja, en el 809-443-5484, te la venden por 2.490 pesos. Y si vives en el distrito, te la llevan a tu casa. Ay, qué bien. Repito, fajas colombianas en especial, 2.490 pesos, 809, 808, No, 809. 809.
809-443-5484. 809-443-5484. Bien, eso en peso, ¿eh? Sí, 2.490. un muy buen precio. Envío gratis dentro del Distrito Nacional. Pausamos.